me parece que me voy con el otro, hasta que lo pueda usar. Total, ustedes me van a escuchar igual con este, ¿no es cierto? Amén. Ahora sí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos están sediendo de su presencia? ¿Cuántos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para vivir, no? Yo creo que sin su guía, sin su ayuda, nada podríamos hacer, y todo lo que hacemos no tiene sentido, ¿no? Y en base a lo que el pastor Sandro estuvo explicando el sábado pasado, donde habló, para los que no estuvieron y no la pudieron escuchar, él habló sobre Oseas y sobre Gomer, el mandato que le pide a Oseas que se case con esta mujer Gomer. Si todas las conocen, era una mujer prostituta, infiel, y le da ese mandato a Oseas para que la busque, para que se una con ella, sabiendo lo que ella iba a hacer, ¿sí? Donde hubo un tiempo que estuvo junto con él, pero después de un tiempo ella se apartó, lo engañó, se siguió prostituyendo. El Señor le vuelve a decir, o sea, que tiene que pagar dinero por ella, va, la compra y la vuelve a traer a su vida. Y con todo esto el pastor hacía referencia a lo que es la iglesia, lo que somos nosotros y con el Señor, que más de una vez, siervos de Dios, hijos de Dios, estando en la iglesia, nos prostituimos espiritualmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos separamos, ¿sí? El siervo decía, con el Salmo 34, clamé a Jehová y Él me oyó. Y así deberíamos hacer para que nosotros no nos prostituyamos de la vida espiritual, ¿sí? Para que no nos separemos de Dios, para que no tengamos una muerte espiritual, ¿sí? El otro día hablamos con una de las siervas que cuando uno nace físicamente, ella nace con el pecado y nacemos espiritualmente muertos, porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por la desobediencia de Adán y Eva, nacimos muertos espiritualmente. Después, por la gracia de Dios, que envía a su único Hijo a morir por nosotros, nos da el perdón de nuestros pecados y lo demás cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿sí? Pero que necesitamos algo para poder vivir los hijos de Dios, que no es solamente recibirlo como don y salvador de nuestra vida, sino lo que nosotros necesitamos es una llenura, ¿sí? Es algo que nos mantenga, no algo, alguien, porque el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos de su presencia, necesitamos de su llenura para poder estar unidos al Padre, para no separarnos en los tiempos de dificultad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos donde queremos tirar la toalla, por así decirlo, donde estamos cansados, donde ya estamos agobiados, donde no entendemos por qué las cosas nos pasan, porque nos pasan. Entonces, en referencia a todo lo que el pastor Sandro explicó, de que la iglesia y los hijos de Dios muchas veces se separan, nos separamos de Cristo, volvemos a esa muerte espiritual, ¿sí? Desde un principio, porque por más que hayamos recibido a Jesús como dueño y salvador de nuestra vida, eso no hace que nosotros ya tengamos la vida eterna. No queda solamente con que Señor anótame en el libro de la vida y con eso es suficiente para... Mi nombre está anotado en el libro de la vida, su nombre está anotado en mi libro de la vida, pero yo necesito tener un compromiso con Dios y una relación con Dios, ¿sí? Porque si no, en el reino de Dios no voy a poder llegar, ¿sí? Y cuando yo no tengo a este amigo Espíritu Santo, no puedo estar caminando bajo su cobertura, porque quiera o no quiera, y así me esfuerce, no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Siempre me va a ganar mi carne. Dice la palabra de Romanos, capítulo 7, que sabiendo lo que tengo que hacer, no lo puedo hacer. Reconociendo lo que tengo que hacer, y habla del camino de Cristo, no lo puedo hacer. Porque hay algo más fuerte que hay en mí,
que me frena, que me estanca. El siervo decía que tenía una pared que quería avanzar y no podía. Y no solo en la vida espiritual, no podía avanzar en la vida diaria, en sueños, en proyectos, en metas. ¿Y saben por qué? Porque la guía del Espíritu ya no estaba en nosotros. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que Él nos llene con su Espíritu, no es simplemente para decir, yo pongo las manos sobre los enfermos y los sano. Yo tengo poder, tengo autoridad. No. Es para poder tener una vida ordenada, para poder tener una posición en Cristo. El apóstol Ángel nos hablaba de llevar una vida de orden, y Dios es orden. Y la única forma que yo tengo de poder organizar mi vida, la única forma que yo tengo de poder ordenar mi vida, empezando por el reino de los cielos, es cuando el Espíritu de Dios está en mí. Porque si no, la vida que voy a llevar, quiera o no, va a ser desordenada. Yo voy a creer que está todo acomodado, que los patitos están en hilera, pero en realidad no están en hilera. Algunos se escapan. Y a veces cuando se escapan, no vuelven. ¿Ven? El título de este mensaje es Conociendo el soplo del Espíritu Santo. Diga conmigo, conociendo el soplo del Espíritu Santo. Decir al que tenés al lado, vas a conocer el soplo del Espíritu Santo. Amén. Y yo lo voy a llevar a que usted busque la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Sí? Fíjense en que cuando habla del soplo del Espíritu, la llenura del Espíritu, si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, al inicio, dice que en Génesis 1, dice que las aguas estaban todas desordenadas, ¿sí? Y que el Espíritu andaba sobre las aguas para poder ordenar. Estaba todo desordenado en la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, estamos todo desordenado. Diga conmigo, todo desordenado. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús como dueño y salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nosotros y Él empieza a dirigirnos. Esto sí, esto no, empezamos a tener una relación con Dios, empezamos a hablar con Él, empezamos a adorarlo, empezamos a darle el lugar que el Señor se merece, empezamos a leer su palabra, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo empieza a ordenarnos de alguna manera, empieza a traer a nosotros aquellas cosas que tenemos que renunciar, aquellas cosas que nos dañaron, nos lastimaron. Entonces nosotros podemos ser ministrados, nosotros podemos ser sanados por medio de la palabra de Dios, por medio de los siervos de Dios que el Señor establece. Pero llega en un momento del cristianismo, de esta comunión, de esta relación con Dios, que nos apartamos. Los pensamientos se apartan. Quizás no me aparto de la iglesia, no quiere decir que yo me aparte de congregarme, pero me aparto de mi relación con Dios. ¿Se acuerdan que yo una vez les explicaba que Dios está aquí, el mundo está allá y el Espíritu Santo está de este lado? Entonces, quien me guíe más, yo voy a ir tirando. Ahora, si me tira más aquello que es mi carne, yo voy a ir más de allá. Entonces va a empezar a haber una separación con el Señor. Y el Espíritu Santo, todo lo que había ordenado en ese tiempo, no puede hacer más nada. Y por mi decisión, por mi desobediencia, para llamarlo así, se vuelve a desordenar mi vida. Se vuelve a desordenar todo lo que el Señor había ordenado en un principio. Y siempre le decimos que este andar cristiano, esta vida que nosotros elegimos, no es una religión, sino que es un estilo de vida donde el centro de nuestra vida es Jesucristo y el que guía nuestra vida es el amado Espíritu Santo. Entonces, cuando ese soplo yo no lo recibí, ¿sí?, yo me voy a desordenar y mi vida no va a estar ordenada. ¿Sí? Entonces, yo creo tener al Espíritu Santo porque Él está, pero yo no le estoy dando la autoridad que Él pueda obrar en mi vida. Entonces, quiere decir que ese soplo del Espíritu no llegó a mí.
como tiene que llenar. No me pudo llenar, no me pudo vaciar de lo malo y llenarme de su amor, no me pudo traer sanidad, no lo he podido recibir. Y usted me dice, ¿y cómo recibo el Espíritu de Dios? Pidiendo tener una relación, no como que me contaron, y a mí me contaron que el Espíritu Santo se mueve así y actúa así, y que el cuerpo te tiembla, y que sentís un fuego adentro tuyo, y que hay cosquilleo en la panza, y que... No, pídanles tener una vida real con el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? Pidiendo y recibiendo. No hay otra técnica, no hay un manual para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Simplemente usted lo debe anhelar. Entonces dice que el Señor, como vio que todo estaba desordenado, el Espíritu andaba por las aguas para ordenar. Entonces el Espíritu Santo está adentro nuestro para querer ordenar. El tema es que nosotros no dejamos que Él nos ordene. Entonces por ahí estamos muy apasionados por Cristo, y por ahí viene un enfriamiento total que ni siquiera querés levantarte para venir a la iglesia. Pero no es que no ames al Señor, no es que te haya dejado de sentir lo que Él hizo en la cruz, es que el Espíritu no está obrando, porque en algún momento se apagó. Hay una oración que dice que no se apague el fuego, y justamente por esto, porque cuando Él se apaga, mi vida se vuelve a desordenar y tengo que volver a empezar, y muchos no pueden volver a empezar. Hablábamos con una de las siervas que la promesa de Dios está establecida, que lo que Dios empezó lo va a terminar, y muchos de alguna manera nos tomábamos de esa palabra, decir, yo me aparto, total, en algún momento lo va a terminar. Y si viene el Señor a buscarme hoy, yo no le di lugar para que terminara lo que empezó en mi vida. Porque si hay algo que no sabemos es cuándo nos va a venir a buscar. Si hoy Dios viniera a buscarme, yo tengo el soplo del Espíritu, tengo mi vida ordenada en Cristo. Y si tengo mi vida ordenada en Cristo, todas las otras áreas se ordenan solas. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu me lleva. ¿Ven? Entonces dice que cuando el Señor creó a Adán y Eva, Él los creó, pero ellos no tuvieron vida hasta que Él sopló en la nariz de Adán. Él hizo soplo, y con ese soplo le dio vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entró a nosotros. Pero cuando nosotros le dimos la autoridad que Él pueda obrar, Él sopla en nosotros. Mientras tanto, yo simplemente he confesado con mi boca que recibí a Jesús, que reconozco que fallé, que soy pecador, reconozco que Él murió en la cruz, que resucitó el tercer día, que por su llaga soy sanado, soy restaurado, soy libertado, que tengo vida eterna en Él, que Él me anotó en el libro de la vida, y me comprometo a servir. Pero no le he dado la oportunidad al Espíritu Santo que obre. Entonces quedó todo en una confesión de fe y el soplo del Espíritu. Y usted me dirá, pastora, yo tengo el soplo del Espíritu. Su vida está ordenada, mi vida está ordenada en Cristo. Aunque venga una corriente y un tornado, yo no me voy a apartar de Dios. No voy a dejar de que Él me siga ordenando hasta que me venga a buscar. En los tiempos de dificultad es donde más voy a permanecer. ¿Por qué? Porque cuando tengo el soplo del Espíritu, yo puedo reconocer que la prueba en realidad me está enseñando, me está edificando, me está fortaleciendo y me está dando un crecimiento espiritual. La prueba, la circunstancia, la dificultad no es para que yo esté postrado en una cama. No es para que yo las cosas las haga de mala manera, con desánimo, que me enoje. Yo puedo llorar y desgarrarme en mi intimidad con Dios porque le digo, Señor, yo necesito que vos me llenes. Yo necesito que soples sobre mi vida. Pero una llenura real.
una experiencia real con el Espíritu Santo, no solamente de leerlo o lo que me puedan comentar cómo el Espíritu obró en la vida de otras personas, porque no en todos obra igual. Va a obrar en la medida que yo le doy lugar. Es más, en algunos cristianos ni siquiera obra y los vienen a buscar y ni siquiera obran, porque todo depende de cada uno de nosotros. Ahora, su función y lo que Él anhela es llenarnos, es soplar vida en nosotros. Es decir, que todo lo que esté muerto espiritualmente, Él quiere darnos vida, porque para eso nos eligió, para eso nos escogió. Pero eso depende de nosotros, no depende de Él. Él está ahí, listo. Ahora nosotros estamos listos para recibir ese soplo del Espíritu, porque recibir el soplo del Espíritu requiere un compromiso para con Dios. Y no es que se va a poner una sotana, no hablamos de eso porque acá no existe. No quiere decir que vamos a ser perfectos, el único perfecto es Dios. Pero sí quiere decir que yo le voy a dar lugar a Él para que Él me pueda sanar, que cada circunstancia que se me vaya presentando, Él me va a ir librando, me va a sacar una y va a venir otra, pero me la vuelve a sacar porque le doy la autoridad y porque Él me puede ordenar. Mi carne no me va a ordenar, mi carne no va a querer jamás que yo esté ordenado y posicionado en Cristo. Y a veces le decimos, Satanás inmundo, sos vos. No, somos los mismos nosotros, que no dejamos que el Espíritu sople. Si el Espíritu mora en nosotros, si Él ha actuado ya en nosotros, si nosotros se lo hemos dejado, nosotros nos vamos a dar cuenta automáticamente cuando es un ataque del enemigo, cuando es mi carne o cuando es Dios que me está probando. Hay una adoración que dice, te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. Pero cuando el soplo del Espíritu no está en nosotros, yo lo voy a tomar mal, yo me voy a enojar, yo me voy a ofender, yo me voy a doler. Si viene otro hermano que tenga más conocimiento y me va a enojar y me va a generar malestar, porque digamos la verdad, cuando no queremos a alguien, se le para la persona al lado y le genera un cosito acá y ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a generar un soplo y vos te vas a dar cuenta cuando la persona que vos no querías la tenés al lado y no te genera esa sensación de que la quiero desaparecer de mi vida. Amén. Entonces, Señor, ¿qué necesita hacer? ¿Por qué las iglesias están vacías? No hablo del vacío de gente, vacía de la presencia de Dios. Dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy. Pero esas 2 o 3 personas tienen el Espíritu Santo para que Él pueda manifestarse. Si no, como entraron, salieron. ¿Por qué las iglesias hoy no pueden vivir un avivamiento? No hay soplo del Espíritu, iglesia. Simplemente hemos recibido a Jesús. Pero el soplo del Espíritu no ha entrado en nosotros y no le digo, está Él, pero no ha obrado. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, yo creo que tengo otra versión, no sé. Dice Juan 20, 19, 22, dice, después de la resurrección de Jesús, eso no dice eso, ¿no? Jesús se presenta a los discípulos donde estaban todos reunidos. A ver si dice lo mismo que la mía. No. Entonces voy a leer de acá. Dice, la otra versión, dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El 22, ¿no? El versículo 22. Recordamos esta historia, Jesús se presenta, una vez que Él resucita, se presenta donde estaban los discípulos, ¿sí? Se presenta ahí, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué les habrá dicho eso? Si los discípulos caminaron con Él. Nunca lo pudieron ver. Nunca pudieron entender que el que caminaba con Él era Jesús.
Es más, dice Jesús que no les iba a dejar ver con ojos espirituales, sino de que le enseñaba por parábolas. Ahora dice que cuando estuvieron juntos, todos reunidos, sopló. Cuando estuvieron todos juntos, Él sopló. Entonces, cuando nosotros estamos todos reunidos en la congregación, Él sopla sobre nosotros. El tema es que nosotros no dejamos que Él obra. Entonces, Él no puede darle vida a lo que está muerto en nosotros. Si la falta de perdón está muerta en nosotros, el Espíritu Santo no va a poder soplar y darnos vida en eso. Que no sea un sentimiento, que decir que una decisión, yo perdono y perdono, se terminó. Ahora, si Jesús me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a los demás? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Ven? Entonces, espíritu significa en hebreo ruach y en griego neuma. Quiere decir, yo esto lo busqué en Google, ¿no? Que espíritu figura como un viento misterioso, impredecible, omnipresente. Es una realidad fundante, divina, luminosa, ¿sí? Que se asienta en lo que existe. Es un viento, es un soplo, es un aliento. Ahora es imponente, fuerte. Sopla sobre sus hijos cuando nosotros lo dejamos obrar. Amén. Es un viento original. Es misterioso, no vamos a entender quizás muchas veces cómo Él obra, pero Él obra. ¿Y cómo se presenta? Como un viento, como una brisa, como un fuego, como un estruendo, con paz, con gozo. Dice que cuando estaban todos juntos, sopló. Ahora, en el principio, sopló sobre Adán y Eva y le dio vida. Entonces nosotros cuando lo recibimos, el Señor sopla vida sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene que soplar sobre nuestro espíritu. ¿Ha soplado sobre nuestro espíritu? ¿O ahí está? ¿Seguimos desordenados? ¿Seguimos sin saber cuál es nuestro propósito en Cristo? Porque no tenemos la posición en Cristo, porque no sabemos. Porque no dejamos que el Espíritu obre. Amén. Entonces, necesitamos nacer espiritualmente, iglesia. Nosotros nacemos físicamente y nacemos muertos. Espiritualmente nacemos muertos. ¿Sí? Entonces necesitamos nacer espiritualmente, recibir el soplo del Espíritu para poder tener vida, para poder caminar en Cristo. ¿Y saben qué? Jesús sopló de alguna manera sobre los discípulos para habilitarnos ¿a qué? A predicar el Evangelio. Yo si no tengo el soplo del Espíritu, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabra justa voy a usar? No voy a poder. Dice, Moisés le decía al Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. Si usted no tiene el soplo del Espíritu, clame. Clame por su llenura, clame por su presencia, por su guía. ¿Usted quiere servir a Cristo? ¿Cuántos queremos servir al Señor? Amén. Más allá de las pruebas y lo que se venga, ¿cuántos somos los que queremos servir a Cristo? Y que estamos de alguna manera clamando, ¿sí? Bueno, usted clame y deje recibir. Porque usted está clamando, pero no está recibiendo, porque le está poniendo un freno a la llenura, al soplo del Espíritu. Es como que usted clama y el Espíritu está ahí que quiere soplar y no puede. Porque sabe que hay dureza en su corazón, entonces no puede, porque no puede entrar. Porque una vez que el soplo del Espíritu entró, sana, liberta, restaura, reedifica, esos escombros los saca, los vuelve a armar y te vuelve a construir. Somos esa vasija de barro del Señor que nos arma y nos desarma, pero cuando el Espíritu de Santo sopló sobre nosotros, de lo contrario no puede. Seamos realistas también, ¿cuántas veces hemos venido y nos hemos ido como vinimos? Madre, una
una vez vine y me fui como vine. Porque no entendía lo que era la llenura del Espíritu Santo, no entendía lo que era el soplo. Yo quería temblar. Eso quería yo. Yo quería que el Espíritu me hiciera temblar. No temblé nunca. De los 10 años que llevo en el Evangelio, no temblé nunca. Pero sí se me ha presentado de otra forma. Es más, yo creo que se me presentaba más veces al principio que después en el medio. Es como que yo hago, hace 10 años que estoy en el Evangelio, los primeros años era un fuego inquebrantable, eran esas hormigas de decir estoy enamorada de Cristo y sentir su presencia. Hubo un tiempo que no lo sentí, pero seguí clamando, seguí buscando, me seguí arrodillando, le decía, rompe este corazón duro, pero no me aparté. Seguí clamando, seguí insistiendo. Pero él sabía que había algo dentro de mí que no podía soplar. Pero yo igual le pedía. Un tiempo le pedía, Señor, yo quiero revelación. Señor, ¿cómo se habrá reído? ¿Cómo se habrá reído de mí? Si esta mujer, ¿qué me pide? Si primero tiene que quebrantar su corazón. Primero tengo que creer, y con mi corazón no era solamente declarar. Tenía que entender lo que era la cruz, tenía que entender quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Yo pensé que iba a recibir a Cristo y que iba a hacer milagros. No es así. No. Porque había dureza en mi corazón, porque había trabas, porque había vacío, porque todavía había muchas cosas secas y muertas en mi vida. Entonces él no podía darme algo que después sabía que yo iba a ser un desastre. Porque iba a poner las manos sobre los enfermos y le iba a transmitir lo que yo tenía. Vacío, odio, rencor, bronca, venganza, ira. Entonces cuando uno recibe a Cristo, lo primero que quiere hacer, quiere poner las manos, sanar a los enfermos y predicar y llevar. Y como dijo Moisés, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques porque hacemos desastre. Y no es que el Señor no nos ame y no es que el Señor no nos quiere edificar, todo lo contrario. Pero Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de todas las enseñanzas. Adán y Eva sopló vida, sobre nosotros sopló vida, pero el Espíritu Santo no ha soplado como tiene que soplar porque no le hemos dado el lugar. Amén. Entonces, ¿por qué los discípulos cuando Jesús los mandaba a sanar no lo podían hacer? Porque no creían. Y es como que nosotros de alguna manera en algún momento no creemos en esa llenura y en ese soplo del Espíritu. En esa persona, Espíritu Santo, no confiamos. No confiamos. Y es lo que le pasaba al pueblo y es lo que le pasa a las iglesias de hoy en día. Quieren una posición en Cristo, en las iglesias, pero en mi posición yo tengo que buscarla en mi relación con Dios. Entonces cuando el Señor vea que yo estoy ordenado, que yo estoy posicionado donde tengo que estar y voy en la dirección correcta, Él va a poder obrar. Mientras tanto me voy a pasar una vida con mis fuerzas luchando para querer ser alguien en Cristo. Y ya somos alguien, somos sus hijos. Amén. Que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero el pueblo de Dios necesita el soplo del Espíritu. No sé cuánto llevo, porque yo largo y largo. ¿Cuánto? Ay, como que voy a tener que ir más rápido entonces, porque no voy a llegar. Como que no voy a llegar. ¿Por qué tan rápido así? Amén. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Si yo no puedo tener el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? El Espíritu de verdad, yo no lo tengo, yo no puedo discernir la palabra. Lo que discierno es mi carne y lo que yo creo que dice. Pero en realidad no está siendo el
Espíritu Santo quien me está dando la dirección. Porque ¿cómo me va a dar el discernimiento de la palabra, pero no me va a dar la dirección para llevar una buena vida en Cristo? Él cuando lo hace completo. Entonces, si me da el discernimiento de la palabra, cuando yo la veo, cuando yo la leo, cuando yo me apropio de ella y tengo ese soplo del Espíritu, venzo mi carne. Si no puedo vencer mi carne, quiere decir que el soplo del Espíritu no está. Ahora, para que haya una victoria, tiene que haber una lucha. Y nosotros vamos a luchar con las tinieblas, con nuestra carne, con los principados, con las potestades. Pero con la guía del Espíritu yo no voy a sufrir. Si no tengo el soplo del Espíritu, sí voy a sufrir, sí voy a estar angustiado, sí me voy a desanimar, sí me voy a apartar. Es más, no voy a querer saber por un tiempo nada del Señor. Y voy a creer que el modo que yo tengo de servir a Dios es correcto. Hago mi propia voluntad. Cuando quiero la palabra me toca, cuando no quiero la palabra no me toca. La corto, leo y me apropio de lo que a mí me sirve, lo otro es para el otro. Entonces el Espíritu Santo no puede darnos discernimiento y después nos llevar una vida ordenada. No ha soplado aún. No ha soplado aún. Ahora, cuando usted tenga el convencimiento que el Espíritu ha soplado en usted, usted no va a llevar una vida desordenada. Todos los patos se van a acomodar, van a ir todos obedientes uno atrás del otro. ¿Lleva su tiempo? ¿Lleva su proceso? Claro que sí. Porque no es que recibimos a Cristo y así automáticamente todo se acomoda. Lleva su tiempo, Él va a ir acomodando las cosas por parte. ¿Sí? En la medida que yo le dé el lugar. Si yo que hace 10 años que estoy en Cristo, aún sufro por el mismo problema de cuando entré, quiere decir que nunca le di el Espíritu Santo lugar para que me sanara. Nunca le di el lugar. ¿Sí? Entonces lo va a ir. A veces no importa la cantidad de años que estamos en Cristo. Todo depende de la cantidad de tiempo que yo esté con Él y que yo le abra mi corazón. Puede pasar 40 años en una iglesia. Si el soplo del Espíritu no lo ha recibido, no va a sanar, no va a reconstruir, no va a libertar, no va a pudrir el yugo, no va a romper cadena, no va a perdonar, no va a quitar todo aguijón, no lo va a hacer, así tenga 40 años. Ahora, puede tener 3 años en la iglesia y usted le abrió el corazón al Señor y dejó que el soplo de Dios impartiera sobre su vida y le aseguro que sana más que alguien de 40 años. No importa la cantidad de años de la iglesia, importa la calidad de relación que yo tengo con el Señor y que dejo que Él esté en mi vida. Amén. Entonces, dice la palabra en el libro de Hechos 2:2. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Llenó toda la casa, diga conmigo, llenó toda la casa. Dígalo conmigo. ¿Cómo es? Hoy el Señor quiere llenar su casa. Dice de repente, no es que lo estaban esperando, estaban reunidos, adorando al Señor, buscando su presencia y cuando menos lo esperaron, sopló, como un viento, recio, un estruendo, un ruido. Dio nuevas lenguas, hizo milagros, sanidades, restauraciones. Cuando nosotros hacemos el Pentecostés, que se manifiesta, no solamente necesitamos que sea el Pentecostés para que lo sopla. Lo puede hacer todos los cultos. Y usted me va a decir, no voy a pasar siempre por lo mismo. No, pero como el Señor va a ir sanando y va a ir restaurando, usted va a ir pasando por otras situaciones. Entonces le va a poder dar gracias a Dios que no paso siempre por lo mismo para que me ministren. ¿Por qué? Porque el soplo del Espíritu está en su vida. Y en algunas ocasiones se va a poder autoministrar. Si el soplo del Señor no está en su vida, no se puede autoministrar. ¿Cómo es que el dicho? Porque yo con los dichos soy muy... Un clavo saca... No, ¿cómo es?
¿Un clavo no saca otro clavo? Así el dicho, no. Yo no puedo, Un ciego no guía a otro ciego. Bueno, o un ciego no guía a otro ciego. Yo no puedo autoliberarme si todavía tengo un montón de cosas en mi vida. Yo voy a decir, Señor, sacame esto, Señor, yo renuncio a esto. Pero sé que tengo otra cosa ahí guardada y no la voy a renunciar. Porque sé que si yo saco eso, mi corazón se abre y yo hay cosas que mi carne no quiere perdonar. Mi carne no quiere que eso se sane, pero el Espíritu de Dios sí. Porque a veces nos hacemos de una coraza tan dura. Hemos sido tan lastimados, tan golpeados, tan usados, tan rechazados. Entonces como que a veces cuesta creer que alguien puede darnos amor y que nos puede abrazar sin hacernos daño. Y el Espíritu Santo es una persona especial, que Él te va a abrazar y no te va a lastimar, que Él te va a envolver y vas a sentir su caricia, su abrazo, su sanidad, y que cuando te toque vas a llorar, y vas a llorar, y vas a llorar, y no vas a poder dejar de llorar, y te vas a ir a tu casa y vas a seguir llorando y no sabes por qué, porque no le vas a encontrar explicación, pero ahí viene entrando. Es más, o te vas a reír, y te vas a reír, y te vas a reír, y te vas a ir del culto y vas a seguir riéndote, y vas a llegar a tu casa y te vas a seguir riendo y no vas a entender por qué, porque el Espíritu de Dios sopló en tu vida. ¿Ven? Entonces eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo hoy, en esta noche, y con las personas que hoy están acá y con las que la están escuchando por las redes sociales. Y yo lo invito porque seguramente ya se me va, ¿no es cierto? Se me va. Entonces, continuará. Pero vamos a buscar el libro de Ezequiel. ¿Qué mejor ejemplo que Ezequiel? El valle de huesos secos. ¿Qué mejor ejemplo de Ezequiel 37, no? Miren, yo no sé si alguno ha visto la película de Moisés o las explicaciones de Moisés, pero en el Éxodo 14 dice que Moisés, cuando venían escapando del pueblo de Egipto, ¿no? Moisés se para enfrente del mar y extiende sus manos con las varas y las aguas se abren, ¿sí? Se seca el camino, el mar, para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Pero Moisés lo que hizo fue levantar sus manos. Pero en realidad, en el libro de Éxodo 14 dice que el Espíritu sopló sobre las aguas. Las aguas se abrieron, se secó el camino y estuvo ese Espíritu toda la noche hasta que el pueblo pasó. No fue la vara de Moisés que hizo que el agua se mantuviera abierta y la tierra seca. Fue el soplo del Espíritu. Fue el soplo del Espíritu que mantuvo las aguas abiertas y el camino seco hasta que el pueblo pasó. Entonces yo no sé cuál es tu mar, porque no sé cuál es tu mar, pero sí sé que hay alguien que hoy quiere soplar sobre tu mar, abrir esas aguas, secar y abrir ese camino para que vos puedas pasar con él y tus enemigos que vienen atrás queden atrás y derribados. Ahora el problema es cuando los enemigos que vienen atrás nos alcanzan y no le dimos lugar y no hemos pasado por el camino abierto que Dios nos ha hecho. El Espíritu abre el camino y está en mí si paso por ese camino o dejo que me alcancen los que vienen atrás. Si yo dejo que me alcance el desánimo, el rechazo, el odio, la violación, el engaño, la frustración, la mentira, la enfermedad, la violencia, si yo dejo que eso me toque, el camino seco se va a cerrar y el Espíritu no va a poder obrar para traer sanidad y restitución y restauración. Amén. Dice la palabra en el libro de Ezequiel 9,
y 10, dice, y me dijo, lo llama el Señor para hacerlo más rápido, el Señor lo llama a Ezequiel y le dice que tiene que profetizar sobre un valle de huesos secos. Entonces yo me imagino el profeta parado ahí, si quiere voy a profetizar si no tiene espíritu. Yo le puedo decir, espíritu inmundo, sal fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué le voy a decir a un hueso? ¿Qué le voy a profetizar? ¿Qué le voy a dar? ¿Vida? ¿Cómo le doy vida si no tiene espíritu? Entonces, imagínense que ustedes vayan que lo envíe el Señor a profetizar huesos, todo desparramado, todo desordenado, todo desorganizado. Ahora el Señor le dice, profetiza y dile. Profetiza y dile. Profetiza y dile. Así hace el Señor. Profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. En otra versión dice sobre estos huesos secos. Y vivirán. El versículo 10 dice, profeticé como me había mandado y entró espíritu. En otra versión dice, entró aliento de vida. Y ellos vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. En otra versión dice que entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Se ordenaron, profetiza y dale espíritu, sopla espíritu. Y no es que se acomodó dos fémures juntos, dos tobillos juntos, dos rodillas juntas. Se acomodaron ordenadamente hasta que formaron el cuerpo. ¿Tiene poder el soplo del espíritu o no tiene poder? Ahora, ¿qué está seco hoy en tu vida? ¿Qué hueso seco hay en tu vida, en tu alma? ¿Cuáles son esos sentimientos que te están secando espiritualmente? Porque quiera o no, iglesia, los sentimientos que no vienen de parte de Dios secan. Secan. Y usted me va a decir, pero pastora, yo me incluyo, pastora, yo vengo a la iglesia. Seca. El siervo dio su testimonio que venía igual a la iglesia, seco. No económicamente, seco, espiritualmente. Y voy a decir, pero ¿y si vengo a la iglesia? Sí, pero no tengo el soplo del Espíritu. No hay vida. Y donde no hay vida, no hay acción. Y donde no hay acción, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Voy a dar lo que tengo. Entonces el soplo del Espíritu lo que hace es reconstruir. Y hoy el Espíritu Santo quiere reconstruirte. Hoy quiere rearmarte. Lo que en algún momento te enamoraste, esa pasión que en algún momento tuviste por Cristo y se perdió y se secó y entró todo lo que no tenía que entrar a tu vida, hoy el Señor quiere quitarlo, pero quiere darle vida a tu espíritu. Él quiere soplar sobre tu vida, Él quiere soplar sobre tu desánimo. Hoy Él quiere ordenar y posicionarte donde corresponde. Ese es el lugar donde vos vas a vivir una experiencia con el Espíritu Santo. Así sea uno, así seamos dos, así seamos tres. El avivamiento del Espíritu se va a establecer cuando haya un soplo. ¿Cuándo? De repente. ¿Cuándo? Cuando estuvieron llenos. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ezequiel no dijo, no voy a ir porque es hueso. ¿Cuántas veces, iglesia, nos llaman para pasar al frente y no queremos? Porque nos da vergüenza. ¿Cómo profetizo? ¿Cómo sopla el Espíritu si ve la dureza de mi corazón? Él sabe tu necesidad, sabe mi necesidad, pero si yo no le digo, sopla en mí. Yo te necesito, yo necesito que vos me sanes, yo necesito que me saque toda esta inmundicia.
Yo necesito que llenes mi vacío. Porque nos vaciamos, iglesia. Quieran o no, nos vaciamos. Y no le echemos la culpa al que tenemos al lado. Porque yo puedo tener un esposo medio rezongón. Y puedo juzgar a mi esposo, porque mi esposo es porque mi esposo aquello. Pero el problema no es mi esposo, el problema soy yo que me estoy quejando todo el tiempo. Entonces, ¿en dónde está el vacío? ¿En mí o en mi esposo? En mí. ¿Dónde no hay soplo? ¿En mi esposo o en mí? En mí. No es con usted, esposo mío, es un medio de ejemplo. Entonces el problema no es mi esposo, el problema soy yo, que estoy vacía y que no tengo el soplo del Espíritu, entonces no puedo reaccionar como el Espíritu reaccionaría, perdonando, arrodillándome, clamando por su presencia, paz, benignidad, amor por los demás, dominio propio. Ahí hay el soplo del Espíritu. Y llévelo al área de su vida donde usted está vacío. Donde usted está vacío. Y déjeme decirle que uno se da cuenta enseguida cuando el soplo del Espíritu está en nuestras vidas. Usted puede creer que usted puede fingir, pero uno se da cuenta enseguida cuando el soplo de Dios ha soplado sobre nosotros. Quiera o no quiera, porque el Espíritu se manifiesta. El Espíritu de Dios sopla y transforma. En las palabras no sale dureza. Es más, uno cuando tiene el soplo del Espíritu puede ver hasta cuando la persona te miente. Y la persona va a creer que te está diciendo la verdad, porque se va a autocreer. Pero vos ya sabes que te está mintiendo. Y lo que te dice quizás es por emoción, y no porque hubo un soplo del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque al cabo de una semana, 2 semanas, vuelve con lo mismo. Y vuelve con la misma reacción. Entonces te das cuenta que el soplo del Espíritu no pudo llenar, no pudo reedificar, no pudo sacar el escombro y volver a armar, sino que fue ahí. No sé cómo es el tema de la albañilería, pero fue una mezcla ahí que cuando la tocaste y la miraste se cayó. No quedó fija y sellada. El Espíritu no selló. Ahora, el valle de los huesos secos habla de todo lo que está muerto en nosotros. Y yo voy a ir cerrando porque ya me van a hacer señas que tengo que cortar. Pero el valle de huesos secos habla de todo lo que está seco en nosotros, todo lo que está muerto espiritualmente, todo lo que nosotros no podemos perdonar. Si nosotros conocemos la palabra y yo no la puedo poner en práctica en mi vida, y solamente la puedo poner en práctica con lo que yo quiero y como yo lo quiero hacer, entonces el soplo del Espíritu no ha entrado en mí, ¿sí? Porque aunque me duela y la palabra me confronte, yo la voy a amar y le voy a dar gracias a Dios por confrontarme de esa manera. No me voy a enojar, voy a entender que todo es para bien y que todo es por un crecimiento espiritual y que si algo me está diciendo es porque Él quiere usarnos en gran manera, pero sabe que no lo puede hacer porque nuestros huesos están secos. Porque el soplo del Espíritu, aunque se haya profetizado muchas veces el Espíritu de vida en este lugar, para que nuestro espíritu tenga vida, porque se ha profetizado muchas veces. Se ha ministrado para que el Espíritu Santo toque, restaure, sane, liberte, quebrante. Pero ha sido por emoción lo que han recibido. No lo recibieron verdaderamente como cuando estaba el pueblo reunido y sopló vida. Jesús sopló en ellos. ¿Sí? Jesús sopló vida sobre Lázaro, 4 días de muerto. O sea que no importa el tiempo que hubo muerte espiritual en nosotros, no importa el tiempo que se secaron esos huesos, que no importa el tiempo que anduvimos en ese valle de huesos secos. Lo importante es que hay un soplo esperando por ustedes. Amén.
y que el Señor quiere obrar, y Él quiere restaurar, y Él quiere darle vida. Él quiere darle vida a usted y quiere habilitarlo para que le sirva. Pero eso depende de nosotros. Que nosotros no nos vayamos esta noche a decir, bueno, hoy tengo el soplo, pero mañana o de acá un rato vuelvo a pensar como pensaba antes de tener ese soplo. El verdadero soplo, yo le aseguro, iglesia, que usted va a hablar de alguien no con ánimo de juzgar ni condenar. Es más, todo lo que tenga en su vida lo va a presentar. Ninguna palabra inmunda de su boca va a salir. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque se va a poner hasta a llorar cuando usted haga algo que no viene de parte de Dios. Porque el mismo Espíritu le va a llevar a que esto no viene de parte de Dios. Y se va a contristar, y se va a quebrantar, y le va a dar hasta vergüenza hacerlo. Y va a llorar, y se le va a desgarrar el alma. ¿Sabe por qué? Porque va a pensar en que cada latigazo de Jesús fue por lo que yo hice mal. Los responsables de la cruz de Jesús, de sus látigos, de su sangre, somos nosotros. Nada más que nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el soplo del Espíritu, ahí empieza una nueva vida. Dice Ezequiel en 26, me parece, te daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y te daré un nuevo corazón. Y cuando el Señor te da un nuevo corazón, el soplo del Espíritu puede entrar. Mientras que el corazón no sea transformado, el Espíritu no puede obrar. Amén. Iglesia, que esta palabra le haya sido de edificación, que esta palabra haya sido de restauración, que esta palabra lo ayude a poner en orden su vida espiritualmente, que esta palabra lo edifique espiritualmente. Si usted ha leído la historia de Job, Job perdió todo, pero en el capítulo 33 por ahí dice que el Señor sopló sobre él. Y todo lo que, y él, Job, al perderlo todo, a sí mismo no dejó de servir y se confrontó con los demás que le decían, che, no busques de ese Dios, que mira que te hizo perder todo. Vamos a tener ese pensamiento, vamos a tener esa gente, no te juntes con esto al loco. Es más, hay cristianos que a veces es mejor ahí. Si no tienen el soplo de Dios no te van a poder edificar. Es más, te van a confundir. Te van a confundir. Ahora, cuando está el soplo de Dios y vos ves que te dicen algo fuera de lugar, vos mismo le vas a dar la palabra justa. Pero no con ánimo de castigarlo ni de juzgarlo, todo lo contrario. Con el ánimo de que puedan ser restaurados, que sus huesos secos puedan tener vida y puedan permanecer en Cristo. Amén. Así que, iglesia, los invito a que se pongan de pie.